Cuando usted lee de otras bestias en la historia, por ejemplo, en el libro de Daniel, encontramos nosotros 4 bestias, ¿se acuerdan? La primera era un león, Daniel capítulo 7. La primera era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo y la cuarta era una bestia espantosa. Esas bestias representan poderes políticos, imperios que han gobernado las naciones. Pero para que una bestia surgiera, la otra tenía que desaparecer. Por ejemplo, el león representa a Babilonia, pero para que viniera el oso y tomara el poder mundial, Babilonia tenía que caer. Para que Grecia, que es la tercera bestia, tomara el dominio del mundo, se necesitaba que Medo-Persia cayera. O sea, una bestia eliminaba a la otra, un poder político eliminaba al otro. Pero aquí, en este caso, los Estados Unidos no iba a eliminar la otra bestia, sino que iban a ser contemporáneos. ¿Cómo? Oh, gracias. Sí. Estos dos poderes iban a trabajar de común acuerdo, iban a ser no solo contemporáneos, sino que iban a ayudarse mutuamente. Fíjense, Apocalipsis capítulo 13, dice el versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Los Estados Unidos va a ejercer su poder, su hegemonía, su influencia y su autoridad en presencia de la otra bestia. O sea, no iba a desaparecer una bestia para que surja la otra. Iban a trabajar de común acuerdo. Y luego dice que hace que los moradores de toda la tierra le rindan homenaje, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, aquí se nos está hablando de que Estados Unidos va a usar su poder y su influencia política en el mundo para hacer que los habitantes de la tierra adoren y respeten y obedezcan al papado. No nos sorprende, pues, de que se hayan dado la mano. Elena de White escribió hace más de 100 años atrás que esto iba a suceder. Miren, basándose en la profecía de Apocalipsis 13, ella dice: cuando el protestantismo de los Estados Unidos, página 151 de Joyas, tomo 2, cuando el protestantismo de los Estados Unidos extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Fíjense, extiende la mano para darse la mano el protestantismo de los Estados Unidos, Washington, con el Vaticano, el poder romano, para asir la mano del poder romano. Y cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás
y que el fin está cerca. Cuando se dieran la mano Estados Unidos con el papado, sabríamos que el fin está cerca y que ya ha llegado el momento para la asombrosa obra de Satanás. El marco profético que presenta dos grandes poderes en Apocalipsis 13, el papado y los Estados Unidos, la arena profética ya está descrita. Pero hay otro evento que nos dice que estamos viviendo ya en el posiblemente los más jóvenes de aquí, si usted tiene menos de 30 años, no se acuerde de esto como un evento grande, porque estaba usted muy chico para entender la significancia de eso. Pero nosotros que tenemos un poquito más de años, podemos decir de la tremenda importancia del evento que voy a describir a continuación. Y estamos hablando específicamente de la caída del comunismo en Europa. Se da como fecha para esta caída 1989, porque ese año fue cuando se echó abajo el muro de Berlín, que dividía las dos Alemanias, ¿verdad? La Alemania oriental de la Alemania occidental, el mundo libre del mundo comunista. Había un muro y las familias habían quedado separadas, unas a un lado de Alemania y otras a otro. La misma nación, el mismo poder. Había familias que tenían personas de un lado de la muralla de Berlín y del otro lado de la muralla, y estaban totalmente aislados, no había comunicación entre ellos. Ahora fíjense cuán importante es esto. El muro simboliza la caída del comunismo. Y ustedes saben que por años, por décadas, por decenios, hablaba de la amenaza que era Rusia y el bloque soviético contra el Occidente y los Estados Unidos. Yo me crié en ese ambiente. De niño yo me acordaba de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Se llamaba la Guerra Fría porque era el Oriente contra el Occidente, porque no se estaba desarrollando la guerra con municiones ni con... no se estaba peleando la guerra, pero estaba allí candente, se estaban armando las dos potencias, y era una amenaza del comunismo hacia el capitalismo, el Oriente contra el Occidente, el comunismo contra la democracia. Todo eso, nosotros nos criamos con ese temor de que se desatara una tercera guerra mundial de Estados Unidos contra Rusia. Eran los dos superpoderes del mundo. Sin embargo, la profecía de Apocalipsis 13 no habla de Rusia. No dice nada del comunismo. Solamente habla del papado y de los Estados Unidos, dos superpoderes. El libro del jesuita Malaquí Martín, que se escribió allá por la década de los 80, 1985, fue publicado ese libro que llegó a ser muy conocido, muy famoso, escrito por un sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Pontificia en Roma, el mismo autor del libro La historia de los jesuitas. Este hombre, un gran pensador católico, describía la lucha por el dominio mundial y decía que había tres superpoderes: Estados Unidos, Rusia y, por supuesto, el Vaticano. Él, siendo católico y jesuita, decía que el único que tenía el derecho de gobernar al mundo era el Papa. Y todo ese libro, Las llaves de esta sangre, se llama ese libro, un libro así grueso de más de 800 páginas, mostraba en la historia y en los eventos que se estaban desarrollando en Europa en esa época la necesidad de